Bien, hace mucho tiempo que tengo muchas ganas de hablaros de Mary Shelley, pero no quiero presentaros su vida y su obra a la forma usual y habitual que tengo con otras autoras, sino que me apetecía darle un vídeo un poco más largo. Y es que no vengo aquí a presentaros su vida, sino a hacer una pequeña interpretación sobre las ideas que encontramos en su texto más famoso, Frankenstein. Concretamente vamos a analizar un poco la idea de ciencia que encontramos en ese libro, que es la que tenían todos sus contemporáneos, y la crítica que lanza ella, junto con una mirada feminista que se ha venido haciendo en los últimos años. Así pues, vamos a fijarnos en dos cosas. Por un lado, al doctor Frankenstein, al creador del monstruo, y por otro lado, a la criatura en sí, en qué representa este ser. Así pues, empezamos con el vídeo. Como siempre, antes de entrar en cualquier tema de cualquier vídeo, intento hacer una pequeña introducción para que aquellos que no hayáis leído la obra o solo tengáis pocas nociones de este texto, pues podáis comprenderlo y seguirlo mejor. En este caso creo que es preciso comentar que Mary Shelley tuvo la idea del libro de Frankenstein durante su estancia en la mansión de Lord Byron. Fueron muchos días de tempestad y no podían hacer nada más que quedarse dentro de la casa, por lo que el poeta Lord Byron propuso que cada uno de los que estaba ahí escribiera un relato de terror. Y así nació la idea embrionaria de Frankenstein. Haré un breve resumen de la novela, ya que a lo mejor no la habéis leído y creo que hay muchos elementos ahí que son necesarios para este análisis. El doctor Frankenstein ha descubierto la forma de crear vida uniendo partes de cadáveres, pero la creación que realiza le resulta tan enorme y tan monstruosa que huye de ella. Así queda una criatura que nunca recibe nombre, aunque la llamemos Frankenstein, Frankenstein es solamente el creador, que crece solo y que vagará por la ciudad y los campos observando lo que hacen los otros seres humanos. De ellos irá aprendiendo los comportamientos y aprenderá a leer y a escribir, pero al mismo tiempo se dará cuenta de las grandes diferencias que hay, y que al intentar acercarse a alguno de ellos, siempre terminan huyendo por su aspecto físico. Y es que es un ser solitario, nadie quiere vivir con él. Y esto le llevará a pedirle a su creador que cree una forma de vida parecida a él, para que pueda compartir su vida con este ser. Pero el científico se negará por temor a crear otro ser monstruoso. O lo que es peor, aún más monstruoso porque sería femenino. Se niega a darle a su Adam una Eva, porque juntos podrían poblar la Tierra y terminar con la raza humana. En Víctor Frankenstein prevalece su deseo de preservar la propia especie, la especie humana, a terminar su creación y darle a su criatura aquello que le pide. Y es así que la criatura empezará a odiar a su creador, su padre, por haberlo hecho de ese modo y por abandonarlo. Ahí empieza la batalla entre creador y creación, que terminará con la muerte de Víctor Frankenstein en el Polo Norte, junto con el posterior supuesto suicidio de la criatura, al enterarse de ello. Con esta premisa, Mary Shelley explora la moral científica, la creación y la destrucción de la vida, así como la osadía de los humanos hacia el poder divino, el poder de la creación. Bien, entramos ya con la primera sección sobre el científico, el creador. Solo con el título y el subtítulo del libro ya tenemos el tema de esta obra, y es que Frankenstein, el Prometeo moderno, ya nos indica que el doctor Víctor Frankenstein va a ser como un Prometeo que robó el fuego de los dioses, es decir, que robó el poder de dar vida, ¿no? El poder divino de la creación, que es esto lo que hace Frankenstein al crear a su criatura. ¿Cuál es el motor de Víctor Frankenstein en la novela? ¿Qué le lleva a querer crear vida de la nada? Según Mary Shelley, serían dos los factores que llevarán a Frankenstein a crear a este ser. Uno sería su deseo insaciable de conocimiento, de querer dominar la naturaleza, y el otro sería el detonante, la muerte de su madre, que lo lleva a querer intentar reanimar a las personas muertas. Respecto a su idea de dominio de la ciencia, hay ahí los rastros de la idea de ciencia que inauguró Francis Bacon con su Novum Organum, donde escribía que los humanos, junto con la ciencia, tenían que conseguir dominar la naturaleza. Bien, me parece interesante destacar que Mary Shelley escribe y lee junto a otros escritores románticos. Está inscrita en la época del romanticismo, aunque su novela se considera gótica o la primera obra de ciencia ficción. El caso: los poetas y escritores románticos asocian la naturaleza a la feminidad. De hecho, se refieren a ella con los pronombres femeninos de she, her, por lo que se puede leer el querer conseguir el dominio sobre la naturaleza como el querer preservar el dominio sobre las mujeres. Algo contra lo que escribió Mary Wollstonecraft, madre de Mary Shelley, en el libro La Vindicación de los Derechos de las Mujeres. Y es que para los poetas románticos, la madre naturaleza les aportaba aquello que necesitaban para crear, la inspiración, así como también le otorgaban el principio de vida, la fecundidad, la amabilidad y la compasión. La mujer y la naturaleza tenían entonces atributos, características muy similares, y ambas eran objeto de conquista masculina y de la ciencia.
ciencia que siempre estaba dominada por los hombres. Aún quedaban 100 años para la conquista del Polo Norte y el Polo Sur, pero las expediciones polares ya habían empezado, y no es baladí que la historia dé comienzo y finalice en el territorio terrestre que el hombre aún no había conseguido dominar, el hielo. Y que justamente sea la voz del narrador, un personaje que solamente actúa como oyente de la historia que conocemos todos de Frankenstein, al salvar del hielo a Víctor Frankenstein, que está en una persecución con su criatura en el Polo Norte. Bien, vamos a prestar un momento de atención a este inicio, donde este narrador, esta voz narradora que realmente no incide en la historia, pero que sí que nos la vende al final, ¿no? Bien, vamos a ver qué nos dice este personaje y qué está haciendo él en el Polo Norte, porque al final no está puesto ahí porque sí, no es casualidad que vayan al Polo Norte, según mi parecer, sino que es un objeto más de conquista y que aún escapa el dominio humano. Y dice así: saciaré mi ardiente curiosidad cuando vea que esa parte del mundo que nadie visitó jamás antes y cuando pise una tierra que no fue hollada jamás por el pie del hombre. Ahí se refiere a su deseo de conquistar un territorio nuevo, de poder explorar y ver mejor los astros desde ahí. Tiene este afán de conquistar que también va a tener Víctor Frankenstein para crear a su criatura, para romper el tabú de dar vida a algo, ¿no? Digamos. Bien, decíamos que este personaje, este narrador, que está haciendo una expedición por el Polo Norte, que rescata a Víctor Frankenstein al final casi de su vida, de su persecución con el monstruo, que él nos explica la historia y lo hace a través de las cartas que escribe a su hermano, de un diario que hace a bordo y del relato que él redacta después de que Víctor Frankenstein le explique toda la historia. Pero bueno, volvemos a la idea del dominio total de la naturaleza. Y es que, como decíamos, ¿no? La idea que relaciona con Prometeo con el poder de ser un dios, de crear vida de lo inerte. Esta es una idea común en muchísimas ficciones, el conseguir el poder de un dios, que implica cruzar un límite de no retorno y de recibir un castigo por ello, siguiendo la moralina de los mitos. Creo que es un tema muy recurrente en el shonen, y es que ¿dónde está el límite de conocimiento que un humano puede tener sin caer en la osadía y el deseo del homúnculo de Fullmetal Alchemist? ¿O qué hay que sacrificar para conseguir el plan de complementación humana de Evangelion? Normalmente se proyecta esta idea de el dominio absoluto de la naturaleza con el arquetipo del científico loco, que creo que también inaugura Mary Shelley con su Víctor Frankenstein. Y se trata de personajes que han enloquecido por su deseo de saber más y dominarlo todo, pensando que van a llegar a un poder absoluto que los permitirá estar por encima del bien y del mal. Pero ¿las personas pueden llegar a saber qué es lo mejor para todo el mundo sin priorizar a los suyos por encima de los demás? Bueno, dejo estas preguntas para más adelante, ya que las veremos en otros vídeos que haremos relacionados con la filosofía y la ciencia. Ya los enlazaré por aquí en el futuro. Y antes de pasar a la siguiente sección, quería anotar otra idea sobre el dominio de naturaleza, feminidad de la filósofa Gayatri Spivak. Y es que ella concibe el laboratorio de Frankenstein como un vientre artificial. Y es que el doctor tiene como antagonista a Dios mismo, el creador del hombre, pero también tiene como antagonista a la mujer como hacedora de niños, dice Spivak. Sobre la criatura, la creación. Bien, pero pasemos ahora a ver un poco a la criatura en sí, ya que la creación de Víctor Frankenstein no solo tiene vida, sino que también piensa y actúa por sí mismo. Aunque el científico haya conseguido el poder de crear y dar vida, este no puede controlarla. Y es que la vida de la creación de Frankenstein no está bajo su dominio. Bien, el caso es que la idea de Frankenstein entró en nuestra cultura como un monstruo, la imagen de un ser monstruoso. Alguien que no encaja en la normalidad, en este caso es por su aspecto, y que es repudiado por la sociedad y por su creador. Este tema da para muchas lecturas. Una de las más contemporáneas es la apropiación de este ser como elemento dentro de lo queer, por encarnar la experiencia de las personas que no viven bajo el binarismo de género o la heteronorma, y que son incomprendidas y excluidas a los ojos de lo que se ha establecido como normal. Y justamente de ahí viene un poco la idea de Donna Haraway en su manifiesto Cyborg. Y es que podríamos decir que Haraway ve en la historia de Frankenstein la antesala de lo que será su propuesta de Cyborg como imagen del feminismo, que no solo del feminismo, ya que va más allá. Y nos dice que la cara de la humanidad siempre ha sido la del hombre. Y es que ya sabemos que la masculinidad siempre ha sido la imagen de lo universal, lo neutro, y ha excluido desde siempre a las mujeres, a las personas no blancas y a las personas que disienten del binarismo de género y de la heteronorma. Por lo que para Haraway, la humanidad feminista
feminista debe resistirse a estos conceptos, a esta idea de humanidad que está realmente masculinizada. Quiere decirnos que la idea de neutro que tenemos no puede ser conquistada para el feminismo, ya que al final caería en los mismos términos que ha marcado la tradición. Y es ahí donde nos presenta la idea de cyborg, que vendría a ser algo fuera del plano tradicional, que nos puede ayudar a repensarnos y a repensar nuestra relación con el mundo, con los otros seres vivos, con los que cohabitamos la Tierra. Ella rechaza las nociones antagonistas, los elementos dualistas antagónicos, como serían naturaleza, cultura, hombre, mujer, civilizado, primitivo, etc. Y es que para ella estas nociones solamente empobrecen y reducen nuestra experiencia del mundo. Y además, estos elementos duales, estos antagónicos duales, han permitido la subyugación de las mujeres, de las personas no blancas, de la clase trabajadora, la naturaleza o los animales. Haraway nos propone un cambio de mundo monstruoso, quimérico, con fusiones entre animales y máquinas. Quiere que repensemos nuestras relaciones bajo una nueva mirada sobre nosotras mismas. Otro día, si queréis, ya entramos más en explicar la teoría de Donna Haraway. Pero sigamos con nuestra criatura. Bien, ahondando un poco más en este ser que era creado Víctor Frankenstein, vemos que es un ser creado a partir de partes de varios cadáveres, es decir, que es la unión de varios seres, lo que podríamos relacionar con la idea de las quimeras. Esto es algo que se ha visto muy representado en la ficción, y es que este proceso de creación de vida siempre implica el sufrimiento de los seres que entran en cuestión, ¿no? En el caso de Frankenstein a lo mejor no, porque eran partes inertes, partes sin vida, pero en el caso de muchas quimeras que tenemos en las ficciones, pues siempre la fusión implica un sufrimiento tanto por la pérdida de mundo que tú tenías cuando eras el otro ser, a el momento en sí de la creación como el resultado, ¿no? Cuando sales al mundo y ves que eres un ser diferente y que todo el mundo te rechaza. Se convierte en un ser que es incomprensible para el resto, cosa que le va a reportar aún más dolor del que ya tenía. Y es que la criatura de Frankenstein, al final, a pesar de todos los crímenes que ha cometido para hacer sufrir a su creador, para hacerle pagar por haberle hecho de esa forma, dice que está resentido, que cuando mira atrás piensa que no puede ser que la criatura que había querido a la belleza y lo sublime se haya convertido en eso. Su último diálogo con el narrador de la historia, ese navegante que está intentando conquistar el Polo Norte, le explica que ya no quiere que nadie le entienda y que le exculpen de sus pecados, de sus crímenes. Pero sí que nos explica un poco su visión sobre los hechos. Y dice esto: en cierta ocasión confié en encontrar a alguien que, ignorando mi aspecto externo, me apreciaría por las excelentes cualidades que sin duda poseía. El ángel caído se convierte en un demonio maligno, pero él, incluso él, el enemigo del hombre, tuvo amigos y compañeros. Yo estoy absolutamente solo. Aunque la criatura de Frankenstein no fuera humano, sí que encarna a la perfección la idea de que somos seres dependientes, que necesitamos de la amistad, de sentirnos requeridos por los demás, del amor. Y esta fue la gran desgracia que convirtió la gran hazaña de la creación humana de la nada en un monstruo. Bueno, en este vídeo hemos analizado la obra de Frankenstein como una representación de cómo el desarrollo científico puede llevar a la perversión. Creo que no tiene tanto que ver con cruzar unos límites, con ir más allá de lo que es el ser humano, y es que no se trata de si es transgresor o no Víctor Frankenstein al cruzar la línea y crear vida, ¿no? Al romper el tabú que diríamos en Fullmetal Alchemist, sino más bien en el exceso de creerse dioses, de creer saber qué es lo mejor para el mundo, solamente observando aquello que es beneficioso para la especie humana, desatendiendo y negligiendo el resto de seres vivos, ya que esto es lo que al final nos ha llevado a la situación de colapso actual. Pero esto lo veremos en próximos vídeos. Y hasta aquí este vídeo, que quería ser una pequeña celebración de Halloween. Yo celebro la castañada, ya que soy de Cataluña y básicamente comemos castañas. Esta es nuestra forma de celebrarlo. Y si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, te voy a pedir que dejes algún comentario con un emoji de un animal que te recuerde a lo que podría ser una quimera, diciéndome qué animal o qué quimera os ha venido a la cabeza cuando hablamos del tema de las quimeras y de estos seres creados por el hombre imitando como la creación divina o la creación femenina de vida. Muchas gracias.